A reading from the letter of St. James. Come now, Lectura de la carta del apóstol Santiago. for your impending Ahora doom. ustedes, los Your ricos, wealth has rotted, lloren y your lamentense clothes have por become la moth, desgracia que les ha tocado. your gold and silver Vuestra have riqueza está been ruined. corrompida y They vuestros have ruined vestidos your word of están testimony against you. apolillados. It would devour Vuestro you oro y vuestra like plata fire. están herrumbrados. You have stored up treasure for the Y last esa days. herrumbre será un Behold, the testimonio wages contra being ustedes withheld from the y workmen devorará vuestra carne who como el harvest your fuego. fields are crying aloud. Habrán amontonado riquezas precisamente ahora, HD en or el tiempo DVD final. host. El jornal defraudado a los You have obreros que devoured has your treasure. cosechado vuestros campos You have fattened your está workers. clamando contra ustedes, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. He offers you Han vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los This is cielos. the way of those who trust and follow, Este es el camino de and los of those confiados. El contented destino de los with their hombres lot. satisfechos Like son sheep un that rebaño para wander el into the abismo. La netherworld, muerte es su death is pastor. their shepherd, and the upright rules over them. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los When their cielos. form is consumed, the netherworld Bajan derecho a la is their tumba, place. se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. Dichosos los pobres en el Fear espíritu, not when porque a de man ellos es el reino de los and cielos. the wealth of his No house te is stored up preocupes si in se heaven. enriquece For un when he hombre y dies, aumenta el fasto de su casa. Cuando he muera, shall not no find se llevará anything. nada. Su fasto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos Though es in el his reino de los lifetime he cielos. counted himself blessed, Aunque en vida se felicitaba, for yourself. ponderan lo bien que He lo shall pasas. join the circle of his forebears Irá a reunirse con sus and enter the antepasados, mercy light que no forever. verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, drink. el que les dé a beber un vaso de agua, porque Amen, seguís I al say to Mesías, you, will les aseguro que no se quedará sin recompensa. whoever causes one El to que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, it would be better más for le him valdría if a que millstone were le thrown into encajasen the en el Sea cuello una piedra de and molino thrown into the sea. y lo echasen al mar. If your hand causes you to Si sin, tu mano te hace caer, córtatela. better for you to enter Más te vale entrar manco en la vida than to, with que one ir hand con las throwing dos manos al into abismo, Gehenna, into the unquenchable fire. And if your foot causes al fuego que no se apaga. it Y is si better tu for pie you te not to hace enter caer, life altogether córtatelo. Más than te to vale plunge entrar cojo en la into vida Gehenna. que ser echado con los dos And if pies your al eye abismo. causes you to sin, pluck Y it si out. tu ojo te hace It caer, is better for sácatelo. you to
Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios than with two que ser unbelieving echado into con los Gehenna, dos ojos al where their abismo, worm does not die. donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Everyone Todos serán salados a fuegos. salt is good. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, Will you restore its ¿con flavor? qué la sazonarán? Keep salt in yourselves. Repartan la sal y vivan en paz unos con otros. Verbum Domini. Before beginning with the homily, Antes de empezar con la homilía, deseo dar la bienvenida a nuestro cocelebrante de hoy, el padre Jeffrey Kirby de la diócesis de Charleston, Carolina del Sur. Y también deseo indicar a todos que el Papa Francisco ha invitado a todos los fieles a realizar este próximo miércoles de ceniza, marzo 2, un día de ayuno y oración por la paz. Así que a medida que los católicos observan el ayuno y oración propio de ese día, el Santo Padre nos pide que ofrezcamos ese día por una oración por la paz en el mundo y que la Reina de la Paz guarde a este mundo de la locura de la guerra. Ha habido informes de diferentes canales noticiosos indicando que la pandemia del coronavirus ha llevado a una brecha más grande entre los ricos y pobres. Los ricos, en particular los millonarios, se han vuelto más adinerados, en tanto que nosotros en las escalas más bajas nos hemos vuelto más pobres. Ciertos artículos muestran que la fortuna colectiva ha subido de 3,9 trillones de dólares de marzo del 2020 a 11,9 trillones de dólares al día de hoy. Por otro lado, el número de personas que viven en la pobreza se ha duplicado a más de 500 millones. Y esto incluye un aumento en el número de personas que están perdiendo o han perdido sus hogares. Hay aquellos que a duras penas logran subsistir a pesar que trabajan largas horas o trabajan 2 o 3 empleos. Y esto lleva a las personas a abrumarse con trabajo y tener poco tiempo para sus familias, para descansar y para la realización de sus necesidades espirituales. La razón por la que menciono esto no es para incitar la ira o la envidia hacia aquellos que son adinerados, sino para indicar las injusticias que continúan persistiendo en nuestra sociedad y cómo los cristianos aún tienen mucho trabajo por delante en proclamar el Evangelio mientras se esfuerzan por alcanzar una sociedad más justa e igualitaria según la enseñanza social de la Iglesia Católica. Y parte de lo que contribuye al problema, a este problema de la brecha salarial y el aumento en la pobreza es el tema de los salarios justos. El pagar un salario justo ha sido parte intrínseca de la enseñanza de la Iglesia desde la época del Antiguo Testamento. La retención salarial es condenada en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Santiago aborda en su carta de hoy a aquellos que son adinerados y se aferran a la riqueza o le retienen sus salarios a los trabajadores. Él describe el pecado de retener los salarios o de pagar un salario injusto como un pecado que llama al cielo pidiendo venganza. Él dice, miren, el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos están clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. También advierte a los ricos que se aferran a la riqueza. Sus riquezas los han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y plata. Será como una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Esta homilía no tiene como propósito condenar a los ricos ni incitar ira o envidia contra ellos, sino más bien es un mensaje profético para el beneficio de ellos, para que experimenten una conversión de corazón.
An excess of material wealth can Un ultimately exceso de riqueza material, de hecho, puede ser fuente de empobrecimiento espiritual para But ellos. Jesus says, what will it Y profit como Jesús dice, if he ¿de qué gains the whole world beneficiará a un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Pope Leo XIII wrote in El his Papa encyclical Leo XIII escribió en su encíclica Verum Novarum en 1891 acerca de la necesidad de un salario justo para los trabajadores. Reconoce la legitimidad de un contrato salarial entre empleador y empleado, pero luego ofrece esta salvedad. Él dice, hay un dictamen de la naturaleza más imperioso y más antiguo que cualquier pacto entre hombre y hombre, que la remuneración debe ser suficiente para mantener al empleado en comodidad frugal. Si por la necesidad o temor de un mal mayor, el obrero acepta condiciones más duras porque un empleador o un contratista no le ofrece más, él es la víctima de fuerza e injusticia. Así que, en otras palabras, si un empleador argumenta que sencillamente está pagando el salario acordado en el contrato, cuando en realidad el empleador, cuando la única opción del empleado es aceptar salarios bajos o morir de hambre, entonces el pacto, el contrato, no puede ser considerado justo. The compendium of the social doctrine of the El compendio de la doctrina social de la Iglesia habla en más detalle acerca de la injusticia de no pagar un salario the just justo. wage is the legitimate El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. grave injustice who Se refuses comete una grave injusticia si uno se niega a pagar un salario justo o si uno no lo da proportion to the de work. manera puntual y en proporción al trabajo In other realizado. words, it is a mortal En otras sin palabras, es un for pecado employers to mortal withhold wages que los empleadores voluntarily retengan salarios or to refuse to pay a conscientemente, just wage. voluntariamente o negarse a pagar un salario justo cuando tienen los medios para hacerlo. Now, when it comes to what constitutes Ahora, cuando se trata de lo que constituye un salario justo, hay varios factores a considerar, needs of the worker, como las necesidades del trabajador, las necesidades de los dependientes del trabajador, los requisitos para el bien común, such as el estado presente de la economía, como inflation, efectos como la the inflación state of the business itself. y el estado del negocio en sí. Social doctrine of the church state En la doctrina social de la Iglesia dice, y cito, labor la remuneración por la labor debe ser tal que el hombre to cultivate sea proveído los material, medios para cultivar de manera digna and su spiritual life, and that propia vida material, condition espiritual of the y function aquella de sus dependientes, tomando en cuenta la función y conditions of the productividad de cada factory uno, or las workplace. condiciones de la fábrica o taller y el bien común. Now recall that the church teaches that Recuerden que la Iglesia enseña que el bien común es la suma total de las condiciones sociales que permiten a las personas como personas more fully o and more grupos easily. realizarse de manera más People plena y should be able fácil. to gain a Y just las personas deben ser capaces de obtener una remuneración justa por su labor unjustly sin long tener que hours trabajar poor working horas injustamente largas en condiciones Their pay pobres. should be sufficient to Su provide paga debe ser suficiente para proveer por sus propias necesidades y las de sus familias, be able to even save some y money. para que puedan incluso ahorrar algo de dinero. It should be enough to provide sufficient Debe ser suficiente para proveer suficiente tiempo para time with family, descanso y esparcimiento, para pasar tiempo con la familia y para participar en la adoración religiosa, en especial para los católicos, los domingos y días santos de obligación. the church's social teaching, especially La enseñanza social de la Iglesia, en especial el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Laborum Exergen, family wage, habla acerca de un salario familiar que la doctrina social enseña es un salario suficiente para mantener una familia decently. y permitir que viva Wage decentemente. must allow Tal salario debe wealth permitir savings también that will promote el the ahorro, acquisition of que property permita la adquisición de propiedad como garantía de la libertad. Furthermore, the church's social Y más aún, la doctrina social de la Iglesia important social provision, clama por diferentes provisiones importantes sociales que for example, logren alcanzar esta meta. Por ejemplo, and other federal subsidios familiares contributions for y dependent otras families, contribuciones para and also los remuneration dependientes familiares y también remuneración por el trabajo doméstico realizado dentro de la casa por uno de los padres. Now, the application of La aplicación de la doctrina social católica a situaciones de la vida real both the requiere principles of el solidarity cumplimiento de los and principios de subsidy. solidaridad como subsidiariedad. According to social doctrine, Y según la doctrina social,
La solidaridad es una virtud moral y un principio social que recalcan de manera en particular la índole intrínseca social de la persona, la igualdad de todos y su dignidad y sus derechos, y la senda común de los individuos y los pueblos hacia una unidad cada vez más comprometida. Involucra a todas las personas en todos los niveles, económicamente, socialmente y políticamente, trabajando juntos para el bien común de todos. Ahora, el principio de la subsidiariedad básicamente enuncia que una asociación más amplia y alta no debe restar de los individuos y asociaciones menores lo que aquellas menores pueden lograr por sí solas. No obstante, también estipula que estas asociaciones mayores deben ayudar a las asociaciones menores cuando sea necesario. Así pues, la Iglesia se imagina una cooperación ordenada correctamente entre las asociaciones mayores como el Estado y las asociaciones menores como ciudades o familias, buscando facilitar la obtención del bien común para todos, reconociendo la dignidad humana común de todos. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A veces puede suceder que los negocios, en especial los más pequeños, no tienen suficiente dinero para pagar un salario justo a causa de ciertos obstáculos o cargas injustas como impuestos pesados sobre la pequeña empresa. Y para lograr el bien común más fácilmente, a veces es necesario utilizar la ayuda de autoridades públicas. El Papa Pío XI enseña en su encíclica Cardigésimo Annum que los empleadores, por lo tanto, y los empleados se unan en sus planes y esfuerzos para superar todas las dificultades y obstáculos y que sean ayudados en este esfuerzo por las sabias medidas de las autoridades públicas. Nuevamente vemos este llamado a la cooperación. No debe haber conflicto entre diferentes personas a diferentes niveles, sino cooperación mutua que la Iglesia imagina. Aquellos que tienen riqueza significativa y no y muestran indiferencia hacia los empleados no bien pagados, deberían prestar atención a las palabras de Santiago. Su tono puede parecer duro, pero su mensaje general es muy importante. Como cristianos estamos llamados a no colocar las riquezas materiales ni las preocupaciones mundanas por encima del reino de Dios, que es nuestra preocupación principal. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Puede que no podamos alcanzar un paraíso utópico terrenal, pero eso no excluye la obligación de todos de trabajar hacia una sociedad más justa que facilite la obtención del bien común para todos. Y como un número de papas han enseñado, el trabajo de la evangelización es demostrado por nuestras palabras y nuestras obras de caridad y justicia. Proclamamos ante los pueblos y en especial ante los trabajadores el mensaje del Evangelio, como anunciamos a todos su dignidad sublime, creados a imagen y semejanza de Dios y el gran amor que Dios tiene por cada uno de ellos.